Puede iniciar, señor magistrado. Gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Siendo las 6 de la tarde del día 12 de julio del año 2023, presentes en la sala de audiencia del Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Castro Villena. Audiencia dirigida por el magistrado José Antonio Guzmán Fernández, con unipersonal de dicha provincia, a fin de realizar la audiencia en el expediente o, corrigiendo, a fin de dar la parte resolutiva de la presente sentencia en el expediente 105-2020, cuaderno 92, para lo cual la concurrencia de los sujetos procesales es facultativa para la audiencia antes señalada. Sin embargo, se encuentra presente el doctor Jesús Moya, para lo cual solicito su acreditación. Señor juez y demás presentes, tengan buenas noches. Por la defensa técnica del procesado Julio Ñauhín-Copa Arango, el abogado Jesús Emilio Moya Malma, con demás datos ya señalados en audiencias anteriores. Gracias, señor juez. Gracias. Vamos a emitir la siguiente resolución. Sentencia en el expediente 105-2020, cuaderno 92. Reina 12 de julio del año 2023, resolución número 23. Los actuados en audiencia pública de juicio oral llevado a cabo en el Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Castro Villena, en el Corte Superior de Justicia de Huancavelica, dirigida por el magistrado José Antonio Guzmán Fernández, en el proceso penal seguido contra Luis Alberto Taipe Migma y Julio Ñauhín-Copa Arango, a quienes se les imputa ser presuntos autores del delito contra la administración pública en su modalidad de peculado dolosa por apropiación para sí. Delito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 387 del Código Penal, modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo 1243, publicado el 22 de octubre del 2016. Esto en agravio del Estado, Gerencia Subregional de Castro Villena. Afoja 171 al 189 del expediente judicial corre la resolución número 11 de fecha 13 de septiembre del 2022, mediante el cual el señor juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Castro Villena dicta autoenjuiciamiento en contra de los hoy acusados, a quienes se les imputa ser presuntos autores del delito antes señalado. A continuación se consigna la pena, la reparación civil por el representante del Ministerio Público, admite los medios de prueba ofrecidos por las partes procesales. Se precisa que la parte agraviada sí se constituye en actor civil. Pretensiones penales y civiles de las partes procesales. Con respecto al representante del Ministerio Público, en los alegatos de apertura ha señalado que, haciendo un recuerdo primeramente a los hechos en materia de vinculación del acuerdo a la acusación fiscal que se ha oralizado en la etapa correspondiente, señalando así en el auto de enjuiciamiento respecto al señor Luis Alberto Taipe Migma, él en su calidad de residente de obra de la creación del camino vecinal entre las localidades de Cinto, Chuncac, Torres Marca, provincia de Castro Villena, Huancavelica, quien teniendo disponibilidad jurídica, es decir, en el mes de agosto del 2018, se apropió para sí, conjuntamente con el acusado Julio Ñauhín-Copa Arango, la suma de 10.589.59 soles. Para ello emitió y suscribió la hoja de tarea del personal correspondiente al periodo del 5 de julio al 31 de julio del 2018, incluyendo a las personas de Moisés Daniel Mayuri Torres, Pío Morales Ciprián, Isaías Truciol Chigua, Joana Maribel Martínez García, Luis Andy de la Mata, Elías Eslava y Máximo Morales Martínez, ciudadanos que nunca han laborado en dicha obra. Para ello usó las copias de los documentos de identidad de cada una de esas personas con el informe número 119-2018 del 24 de julio del año 2018, con la finalidad de que se elabore la planilla de jornales del mes de julio del 2018, estableciendo como sumas de dinero a pagar a favor de dichas personas en los montos de
2.666.47 soles, 1.307.94, 866.92, 796.97, 796.27, 1.723.43, 1.107.65 respectivamente, cuyo perjuicio económico asciende a la suma de 10.589.59 soles. El Ministerio Público solicita en esta oportunidad se le condena a los hoy acusados Luis Alberto Taipe Migma en su calidad de autor y a Julio Ñenco Palango en su calidad también de autor del delito de peculado doloso por apropiación para sí. En efecto, en cuanto a Luis Alberto Taipe Migma, considerando que para él se ha comprendido como un concurso real de delito conforme al artículo 50 del Código Penal, en la medida que, por un lado, en el mes de agosto de 2018 se habría apropiado para sí la suma de dinero de los haberes de los obreros que nunca laboraron en la obra creación del camino vecinal entre las localidades Cinto, Chuncas, Torres, Marca de la provincia de Castrovirreyna, correspondiente al mes de julio de 2018, y por otro lado también el periodo 3 de octubre al 27 de noviembre del 2018 se había apropiado para sí de las bolsas de cemento de la misma obra, por tanto, siendo dos conductas distintas para cada una de ellas, debe aplicarse la pena privativa de libertad de 5 años y 2 meses para cada uno de los hoy acusados, y con respecto a este último, haciendo una sumatoria de las penas por un concurso real, se debe solicitar la pena de 10 años y 4 meses con el carácter de efectiva. Asimismo, también, con respecto a la pena de inhabilitación, se solicita 9 años con 4 meses de inhabilitación, y la pena multa de 234 días multa, que corresponde a la suma de 1.813.59 soles, que deberán pagar los hoy acusados. Con respecto a la reparación civil o del actor civil, estamos convencidos que al finalizar de la etapa probatoria, hemos proveído a su despacho de todos los elementos probatorios para que falle imponiendo la obligación de la reparación de los daños a los acusados, que comprende en relación al primer hecho el daño patrimonial la suma de 10.589.59 soles, el daño extrapatrimonial la suma de 7.000 soles. Con respecto al primer hecho y con respecto al segundo hecho, la suma de 30.900 soles como daño patrimonial, y como daño extrapatrimonial la suma de 21.000 soles, que deberá pagar el hoy acusado Luis Alberto Taipe Migma. En el primer hecho deberán pagarlo de manera solidaria los hoy acusados. Con respecto a la defensa técnica del ciudadano Luis Alberto Taipe Migma, ha indicado en su alegato que precisa a favor de mi patrocinado al momento de exponer y referirse a los hechos que él se imputa en su calidad de residente de obra, creación del camino entre las localidades de Cinto, Chuca, Torres Marca, provincia de Castrovirreyna, que corresponde a la provincia de Castrovirreyna. El Ministerio Público indica que, teniendo la disponibilidad jurídica, en el mes de agosto de 2018 se apropió para sí, conjuntamente con el acusado, la suma de 10.589.59 soles. Asimismo, mi patrocinado ha emitido y ha suscrito la hoja de tarea personal que corresponde al periodo del 5 de julio al 31 de julio de 2018, e incluyó también a Moisés Pío Morales, Joana Miguel y otros ciudadanos que nunca laboraron en la obra. Para ello, las copias y los documentos que el Ministerio Público ha podido adjuntar, asimismo se le atribuye a Luis Alberto Migma la presunta apropiación de manera individual de 1.236 bolsas de cemento destinadas a la ejecución de la obra creación camino vecinal entre las localidades Cinto, Chunca, Torres, Marca. Ante la mencionada, estas bolsas de cemento estarían valorizadas en 30.900 soles, a mi modo de indicar que hay dos imputaciones que se le toma en contra del señor Luis Alberto Taipe Migma, y una de ellas es que el señor Julio Ñenco Parango. Debo indicar, estamos ante un proceso en el que prácticamente pareciera que estamos ante un tribunal administrativo o en un proceso penal, por lo que advierto de esta manera. Asimismo, debo indicar que el Ministerio Público únicamente advierte que estos son irregularidades administrativas. El pedido debe indicar que el señor Luis Alberto Taipe es inocente, y el pedido en el fondo es la absolución que corresponde tanto la pena y la reparación civil a favor de su patrocinado. Con respecto a la defensa técnica del ciudadano Julio Ñenco Parango,
En la acusación escrita se ha establecido que en tanto los acusados son coautores, acá no hay cómplices. Entonces, dicho ello, llegando a esta parte procesal y con lo acusado por el Ministerio Público, esta defensa técnica desvirtuará los elementos del tipo penal establecidos en el artículo 387 del Código Penal de la siguiente manera. Volveremos a las aulas universitarias a estudiar la tipicidad del delito de peculado, específicamente el tipo objetivo, sujeto activo, es decir, quién es el que infracciona el deber de protección de los caudales públicos. Veremos que los citados testigos que ya se han mencionado declararán tal vez que nunca trabajaron en la obra de creación del camino vecinal de Cinto, Chunca, Torres Marca, pero no declararán que mi defendido era el encargado de realizar dichos pagos. La pericia contable que se ha mencionado ingresará al debate, determinará tal vez un detrimento público, pero no determinará la relación funcional entre mi defendido y el erario público. Se oralizará en el contrato de locación de servicios número 9 del 2018, por la cual se contrata a mi defendido para desarrollar la prestación de supervisión de obra antes mencionada. Las razones que han expuesto deben de servir en su momento para que emita una sentencia absolutoria en todos sus extremos, así como la liberación del pago de la reparación civil. Es así que, conforme a los alegatos señalados por los sujetos procesales y al haberse actuado los medios de prueba y también los derechos y posición de los acusados de conformidad al numeral 3 del artículo 371 del Código Procesal Penal, se le informó sus derechos que le asiste a cada uno de los acusados en el juicio oral. Asimismo, conforme al numeral 1 del artículo 372 del Código Procesal Penal, se le preguntó a los acusados si admiten ser autor del delito que se les impute y responsables de la reparación civil, los cuales en esta audiencia han señalado que se declaran inocentes tanto de la pena como de la reparación civil. Las actuaciones probatorias, el debate probatorio se desarrolló con las pruebas admitidas en el juicio, en el auto de enjuiciamiento, las mismas que fueron actuadas en la etapa probatoria de acuerdo a los principios de contradicción, publicidad, oralidad e inmediación, según consta en las grabaciones de audio y video, y las actas de las sesiones de audiencia desarrolladas. Asimismo, se analizarán de manera individual y conjunta en la parte correspondiente de la sentencia. Es así que en el presente juicio se han actuado las siguientes documentales o testimoniales por parte del Ministerio Público: la declaración de Máximo Morales Martínez, Britzia Candy Díaz de la Mata, Joana Maribel Martínez García, la prueba pericial de Elvira Araceli Rojas Mendoza y las documentales conforme al primer hecho. Con respecto al segundo hecho, se ha recepcionado la declaración de los testigos Roland Henry, James Trejo, César Luis Palomino Roca, Leandro Lacho Muñoz, la pericial de Elvira Rojas Mendoza y también la pericial del testigo experto Eric José Mulato Joya respecto al segundo hecho. Es así que se han actuado también medios de prueba de oficio de carácter excepcional. Esto es conforme se entiende de los actuados. Por resolución número 17 de fecha 25 de mayo se ha admitido como prueba de carácter excepcional la copia certificada del informe pericial de grafotécnica número 731-931/2012 de fecha 29 de noviembre de 2022. Asimismo, el examen pericial de los peritos Miguel Ángel Alanya Ramos, Cutardo Castillo Mamani y el informe número 001211-2022. Es así que se actuaron los medios de prueba conforme se han oralizado y han cumplido dichas finalidades, esto de acuerdo a los principios de contradicción, publicidad, oralidad e inmediación, según consta en las grabaciones de audio y video. Análisis del presente caso.
Se tiene lo siguiente. Con respecto al primer hecho, es el 5 de julio del 5 de julio al 31 de diciembre de 2018, la Gerencia Subregional de Castrovirreyna efectuó por administración directa la obra creación del camino vecinal entre las localidades de Cinto Chunca, Torres Marca, provincia de Castrovirreyna. Es así que mediante contrato de locación de servicios 08-2018, del 21 de junio de 2018, contrató al acusado Luis Alberto Taipe Mima, encargado como residente de obra, cuyas funciones generales establecidas en dicho contrato, entre otras, fueron las siguientes. El residente de obra asumirá la dirección técnica administrativa del proyecto, contando para este propósito con asistencia técnico-administrativo, almaceneros, guardianes, elaborar y presentar oportunamente para su adquisición respectiva el listado de los insumos necesarios para la ejecución de los trabajos de acuerdo al calendario de adquisición de materiales. Dicha programación se efectuará dentro de los primeros 15 días hábiles. Asimismo, controlará y certificará la utilización de la mano de obra y equipo, velando el uso eficiente de equipos asignados y rendimiento. Asimismo, a través del contrato de locación de servicios, Luis Alberto Taipe Mima, entre otras las siguientes funciones: el residente asumirá el control de instalaciones, equipos de construcción y personal de obra. Deberá controlar que durante la ejecución de la obra se cumplan con las normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad y higiene. Además, para la ejecución de obra, mediante contrato de locación de servicios número 09 de 2018, de fecha 21 de junio del año 2018, se contrató al acusado Julio Ñenco Parango en el cargo de supervisor de obra, documento en el cual se estableció como funciones generales del acusado, entre otras, las siguientes: control de las instalaciones, equipos de construcción y personal de obra. En este contexto, el 24 de julio de 2018, mediante informe número 119, el acusado Luis Alberto Taipe Migma, en su condición de residente de obra, remitió al acusado Julio Ñenco Parango, supervisor de obra, el documento denominado hoja de tarea de personal y copias serográficas simples de los documentos de identidad de cada uno de los obreros que supuestamente laboraron en la ejecución de la obra, indicando expresamente que por medio del presente recibe usted un cordial saludo. Asimismo, informarle la planilla de los obreros correspondiente al mes de julio de la obra creación del camino vecinal entre las localidades Cinto Chunca, Torres Marca, provincia de Castrovirreyna, adjunto al presente la hoja de tarea y copia del DNI de cada uno de los obreros. Por ende, se informó la cantidad e identidad, días laborales del personal obrero que supuestamente laboraron en la ejecución de la obra para lograr la generación de la planilla y consecuentemente el pago, así como este informe fue recepcionado por el acusado Julio Ñenco Parango, dado que configura su recepción el mismo día 24 de julio de 2018, quien suscribió indicando recibir conforme, no obstante, a que faltaban 7 días para concluir el mes de julio del 2018. Cabe mencionar que el documento denominado hoja de tarea contiene las autorizaciones con las firmas y sello postfirma de los acusados Luis Alberto Taipe Mima como residente y Julio Ñenco Parango como supervisor, hecho que nos permite afirmar que ambas personas son responsables de la emisión y el contenido de la hoja de tarea. Es así que de los actuados se tiene que ver el contrato de locación 08-2018, en el cual se contrata al residente obra, el señor Luis Alberto Taipe Mima, en la cual, conforme a las funciones generales, se debe indicar. El dicho acusado tenía las siguientes funciones: otorgar la conformidad mediante informe técnico de recepción de materiales y servicios contratados, controlar y certificar la utilización de mano de obra y equipo, velados el uso eficiente de equipos asignados y rendimiento, administrar el uso de recursos ingresados al proyecto como mano de obra, maquinarias, equipo y materiales, entre otros, los cuales no deben ser destinados a fin distinto, sino se usan única y exclusivamente para la ejecución de la obra conforme al expediente técnico aprobado. Cautelar la cantidad de materiales, mano de obra y servicios necesarios para garantizar el cumplimiento del cronograma de avance de obra y la continuidad de los trabajos hasta la terminación y conformidad de los mismos. Cautelar que el personal que labora en el proyecto sea en el número y categoría prevista en el expediente técnico aprobado. El residente asumirá el control
de instalaciones, equipos de construcción y personal de obra. Deberá controlar que durante la ejecución de la obra se cumplan con las normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e higiene. Asimismo, también conforme al contrato de locación de servicios 09-2018, en el cual se contrata como supervisor de obra Julio Ñainco Parango, con respecto a ello se señala que dicho acusado tenía las siguientes funciones generales: controlar la calidad de las actividades técnicas y administrativas realizadas en la obra, asegurándose de que en las pruebas de funcionamiento de las instalaciones y de control de calidad de los materiales y trabajos se realicen en la cantidad y oportunidad específicas en el expediente técnico y normas respectivas. Validar los registros de cuaderno de obra sobre los incidentes de importancia para la obra, consulta, propuesta, incidentes, avance físico, financiero, utilización de materiales, mano de obra y equipos. Asimismo, también las funciones específicas en el 6.2.2.2 nos indica revisión y aprobación de diseños de ejecución y métodos de construcción propuesto por el residente de obra. Este método deberá ser compatible con el ritmo de ejecución propuesto, variable determinable, el número de equipos y su rendimiento, el personal y su calificación. Será responsabilidad del residente lograr utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos a su alcance, que se disponga en obra del número suficiente de equipos y personal que permitan que la obra avance al ritmo ofertado y en caso de demora se agreguen los recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido. Es así conforme ellos se señalan las funciones, tanto específicas y generales, que debe tener los hoy acusados. Es así que conforme al primer hecho, se tiene de las declaraciones de los hoy testigos que han acudido a la presente sesión de audiencia, han indicado que ninguno de los hoy testigos, dichas personas que conforme se tiene al informe pericial contable practicado por la perito Elvia Araceli Rojas Mendoza, en el cual señala que las personas que no habrían laborado son 8 personas, de las cuales se tienen las personas de Mayuri Torres, Moisés Daniel, Morales, Ciprián Pío, Trucho Yigua, Isaías, Martín García, Joana Maribel, Yauri de la Mata, Luis Andy, Díaz de la Mata, Britsi Candy, Cosinga, Eslava Elías y Morales Martínez Máximo, en la cual se señala: el primero ha sido un operario, la segunda la señora Morales Ciprián, oficial, Truchos Yigua, Isaías, oficial, Martínez García, Joana Maribel, peón, Yauri de la Mata, Luis, peón, Díaz de la Mata, Britzia, peón, Morales Martínez Máximo, peón, Cosinga, Eslava, peón. Los días laborales fueron de 26, 15, 15, 11, 10, 10, 14 y 22 días. Sumados ellos, se tiene que habría un perjuicio de 10.583.59 soles que se habría apropiado los hoy acusados para sí con respecto a este hoja de tarea. Conforme también se tiene de la hoja de tarea en el cual se señala el hoja de tarea correspondiente del 5 de enero al 31 de julio del 2018, en el cual está suscrito por Luis Alberto Taipe, misma residente de obra, en el cual se señala que estas personas antes mencionadas trabajaron y han tenido y ha sido marcados los días que habrían laborado dichas personas. Es así que el hoy acusado tenía pleno conocimiento que estas personas no habrían laborado en dicha obra, más aún que el dicho residente de obra tenía la plena facultad de poder observar en la presente obra y haber marcado tanto del 5 al 31 de julio las labores que habrían realizado y los días que habrían realizado dichas personas. Y conforme se tiene, y está probado que los hoy testigos no habrían laborado en dicha obra. Es más, según lo que se tiene en las cartas y lo señalado y lo actuado en el presente proceso, es que es mediante el informe número 119-2018, de fecha
24 de julio de 2018, el residente de obra Luis Alberto Taipe Mingma adjunta el presente informe el hoja de tarea del personal y copia del DNI de cada uno de los obreros. Quiere decir que se ha adjuntado, la cual ha sido visada y firmada, en el cual recibí conforme de fecha 24 de julio de 2018 por el supervisor de obra Julio Ñavincó Parango. Esto es la planilla de obreros correspondiente al mes de julio, creación del camino vecinal entre las localidades de Cinto, Chunca, Torres Magna, provincia de Castro Virreyna. Es así que mediante ese informe se realizó el informe número 120, en el cual el supervisor de obra Julio Ñavincó Parango emite al ingeniero William Valenzuela Bellido, subgerente de infraestructura, la planilla de jornales del mes de julio, adjuntando el informe 119-2018. Asimismo, mediante el informe 726-2018, emitido por el ingeniero William Valenzuela Bellido, subgerente de infraestructura, en el cual emite al abogado Jaime Medina Escobar, gerente subregional de Castro Virreyna, las planillas de jornales del mes de julio, adjuntando a tal los informes número 120-2018 y el informe 119-2018. Es así que mediante el informe 140, emitido por la licenciada Natelisa Tomayor Rebata, jefa de remuneraciones y pensiones, solicita o remite la planilla para la certificación presupuestal para el pago de jornales de la obra de creación del camino vecinal entre las localidades de Cinto, Chunca, Torres Magna, provincia de Castro Virreyna, adjuntando el informe 726, para lo cual también se emitió el informe 279, en el cual se pone y se tiene evidencia que en ese mes de julio, del 5 de julio al 31 de julio, conforme también se tiene del informe pericial, habrían trabajado en dicha obra 20 personas, en la cual el monto a pagarse sería entre la suma de 24.303.67, pero descontado estas 8 personas que no han trabajado, la suma de la apropiación para sí de los hoy acusados sería de la suma de 10.583.59 soles. Esto con respecto al primer hecho. Así también debemos señalar lo siguiente. El contenido de la relación funcional, para ser así el más importante componente típico del delito de peculado, pudiendo ser resumido en los siguientes aspectos: competencia específica por razón de cargo para percibir, administrar o custodiar caudales o efectos, definida en la legislación extrapenal, generalmente de base administrativa, que deberá contener normas específicas que confieran al sujeto público atribuciones y ámbitos de competencia. Al respecto, la sentencia de casación número 1500-2017 Huancavelica, de fecha 15 de mayo del año 2019, la Sala Penal Permanente señala que el delito de peculado es uno de infracción del deber, que se construye sobre la base de deberes que se imponen a determinadas personas que, por su vínculo institucional con ciertos bienes jurídicos, tienen una obligación específica de mantener una situación social determinada. Lo que se castiga es, en buena cuenta, la infracción de normas muy específicas. Para la constitución del tipo penal es necesario la presencia de un deber especial. Esto es, los hoy acusados tenían el deber especial por ser servidores públicos en el presente o en la presente obra. Asimismo, también, conforme al recurso de nulidad 615-2015, Lima,
nos indica, el tipo normativo de peculado hace referencia claramente a un funcionario público, no en abstracto, sino contextualizado a un segmento concreto de la función pública por razón de su cargo, es decir, para que opere el comportamiento típico de apropiación o apropiarse o utilizar los bienes objeto del delito deben encontrarse en posesión del sujeto activo del delito en virtud a los deberes o atribuciones de su cargo. En ese sentido, la reglamentación interna del sector se rige como un indicador normativo de las competencias propias. En primer orden, no todos son competencias de todo, solo es responsable por la incorrecta administración personal de su ámbito de competencia, es decir, cada funcionario responde por el deber especial que tiene determinado su ámbito de organización conforme lo establece el reglamento de organización y funciones y el manual de organización y funciones, y no por todo aquello que acontece ni por actuaciones inadecuadas de otros funcionarios o servidores. Rige aquí las reglas extrapenales para la gestión de gobierno de las cuales, y en efecto ingresados a la esfera de administración pública, sean públicos o de particulares. Administrar caudales y efectos, los tesoreros, los almacenistas, los administradores, indirectamente los gerentes generales, los funcionarios o servidores. El funcionario civil público que administra caudales o efectos por razón de cargo tienen asignadas funciones de poder sobre los caudales o efectos, es decir, gozan de capacidad para tomar decisiones acerca del destino del patrimonio público bajo su posición jurídica, de conformidad a los procedimientos legales respectivos que limitan ámbitos de discrecionalidad y libre albedrío. Es así que se tiene que, si bien es cierto, los acusados no, si no hubiesen firmado la hoja de tarea, no hubieran firmado la conformidad de estas, este patrimonio no hubiera sido apropiado para estos, por lo cual, con respecto a este primer hecho, se desvirtúa la presunción de inocencia que les asiste a los hoy acusados. Con respecto al segundo hecho, esto es la apropiación de las bolsas de cemento en una cantidad. Debemos tener presente conforme al contrato de locación, bueno, al contrato número, contrato de adquisición de cementos para la obra creación del camino vecinal entre las localidades de Cinto Chuncas, Torres Magda, provincia de Castrovirreyna, Huancavelica, el contrato número 14, en el cual se adquirió cemento Portland tipo 1 de 42.5 kilogramos en la cantidad de 4.450 nuevos sol, 4.450 unidades por un monto de 111.250 nuevos soles. Es así que estas deberían ser entregadas según el plazo de ejecución de la prestación en dos momentos. Una, entre el 1 al día 8, el 60%, esto es 2.380 bolsas, y la segunda entrega de 2.070 bolsas. Con respecto a este hecho, si bien es cierto, ya se ha señalado las funciones generales específicas que debería tener el hoy acusado Luis Alberto Taipe Mino, se señala que conforme también al examen del testigo experto, en el cual ha señalado lo siguiente: que mediante el informe número 093-2018, Gobierno Regional, de fecha 25 de abril de 2019, la obra se encuentra inconclusa, no se presentaron las valorizaciones de los meses agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018. Las valorizaciones acumuladas están en un 67.58%, con un avance financiero acumulado de 2.836.076.53 nuevos soles. Es así que mediante el oficio 503 de fecha 2 de mayo del 2019, el órgano de control institucional del gobierno regional comunica o comunicó el informe de visita de control, en la cual se encontraron lo siguiente: materiales de construcción de obra mal almacenados en ambientes inadecuados y abandonados a la intemperie al borde de la carretera. Rocha carrozable generaría el deterioro y pérdida de las mismas, ocasionando mayores gastos a la obra en perjuicio de la entidad. De la inspección física realizada el 15 y 16 de agosto en la ejecución de obra, se advierte que el recorrido realizado a todo el tramo de la carretera a lo largo de 10 más 799 kilómetros de la trocha carrozable, se pudo constatar que la obra se encuentra paralizada e inconclusa, advirtiendo la existencia de modificaciones del eje de trazo de las carreteras con pendiente mayores al 18%.
Asimismo, se advierte que los responsables de la ejecución obra, residente y supervisor, ejecutaron partidas de concreto, muros de contención, captación tipo ladera, canal de riego y alcantarilla de cruce de canal de riego sin ser autorizados por la entidad mediante acto resolutivo y previa opinión favorable de la Oficina Regional de la Supervisión y Liquidación de Proyectista y el Comité Regional de la Evaluación del Expediente Técnico, CRET, debido a que dichas partidas no se encuentran establecidas en el expediente técnico inicial ni actualizado aprobado mediante el acto resolutivo, hecho que incumplió en el literal D del numeral 6.3 de la Directiva 01-2009/gov.reg-HBC-GRI, directiva para la ejecución de la obra bajo la modalidad de administración directa a ser implementadas por la unidad ejecutora y o residente de obra, y literal B del numeral 7.10 y 7.9 de la Directiva 01-2009. Asimismo, teniendo como referencia la inspección física realizada en la obra y valorización mensual de la obra, número 4 del mes de diciembre, partidas nuevas presentadas por el ingeniero Taipe Migma Luis Alberto, residente de obra, se realizó la cuantificación de metrados para determinar la cantidad de bolsas de cemento utilizadas en la construcción de la obra de arte siguientes: muros de contención, captación del tipo ladera, canal de riego y alcantarillas de cruce de canal de riego, cuyo detalle y resumen se muestra en el cuadro número 1. Es así que el concreto de ciclopeo se habrían utilizado 97 bolsas. El concreto FC-210, 20 bolsas. Tarrajeo con impermeabilidad, mezcla 1.2, una bolsa. Concreto FC-210 para el canal de riego, 325 bolsas. Tarrajeo con impermeabilidad, mezcla 1.2 para el canal de riego, 24 bolsas. Concreto FC, 13 bolsas. Y el porcentaje de desperdicio, el 5% de 24 bolsas, haciendo un total de 504 bolsas utilizadas hasta ese entonces en dicha obra. Es así que, conforme al CARDEX A4, desde fecha 3 de septiembre del año 2018 hasta fecha 27 de noviembre del año 2018, se habrían sacado o habrían sido retiradas del almacén 1.740 bolsas. Es decir, que para la realización de esta obra, y conforme se ha señalado de la inspección misma por parte del testigo experto, únicamente se habrían utilizado 504 bolsas, haciendo un descuento de las 1.740 bolsas, 1.236 bolsas no se habrían utilizado, por lo cual, conforme al requerimiento de acusación y en la imputación formulada al hoy acusado, estas bolsas habrían sido apropiadas para sí por el residente de obra. Y teniendo en cuenta que el monto de las 1.236 bolsas ascenderían a una suma de 30.900 soles, este sería el monto que el hoy acusado se habría apropiado para sí. Es así que también, conforme se ha indicado en las funciones específicas y generales, era el encargado de retiro de dichas bolsas. Eso es en resumen, estando que estamos solamente para poder realizar la parte dispositiva de la presente sentencia. Siguiente, con respecto a la pena, si bien es cierto, el Ministerio Público ha solicitado que se imponga al acusado Luis Alberto Taipe Migma 10 años y 4 meses de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva, y estando que el delito de peculado contenido en el artículo 387, modificado por el artículo 2 del decreto legislativo número 1243, nos publica el 22 de octubre del 2016, nos indica: el funcionario servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otros caudales o efectos cuya percepción, administración, custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Es así que el Ministerio Público solicita para el hoy acusado, con respecto al primer hecho, 5 años y 2 meses para cada uno de los acusados con el carácter de efectivo. Sin embargo, haciendo o individualización de la pena conforme a los artículos 45 y 46A del Código Penal, y teniendo también actuado los medios de prueba, dichos acusados no tienen antecedentes penales, por lo que la pena debe
inferirse en el tercio inferior. Esto es de 4 años de pena privativa de libertad para cada uno de los acusados con el carácter de efectivo. Con respecto al segundo hecho, desde la misma manera, también se debe imponer 4 años de pena privativa de libertad con el carácter de efectivo y conforme al artículo 50, esto es un concurso real de delitos, ambas penas deben ser sumadas, por lo cual, con respecto al hoy acusado Luis Alberto Taipe Migma, se debe imponer 8 años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva. La pena de inhabilitación, con respecto a la pena de inhabilitación, deben tener en cuenta que también el artículo número 38 del Código Penal nos indica lo siguiente. La pena de inhabilitación principal se extiende de 5 a 20 años cuando se traten de los delitos previstos en los artículos 382, 383, 384, 387 y demás, conforme se señala, y estando a lo que también el Ministerio Público, en el segundo requerimiento de acusación y de autoenjuiciamiento, ha solicitado con respecto a la pena de inhabilitación para los hoy acusados, esto es de 9 años. 9 años y 4 meses, y estando que también no existe ningún antecedente penal, la pena de inhabilitación conforme a los hoy acusados debe ser de 5 años de pena de inhabilitación conforme al artículo 36, numerales 1 y 2. Con respecto a la pena multa, así el Ministerio Público ha solicitado 234 días multa para cada uno de los hoy acusados. Sin embargo, también encontrándose esto en el tercio inferior, la pena multa para los hoy acusados sería de 100. Un rato, por favor. En inhabilitación, ya hemos señalado conforme al artículo 1 y 2 del artículo 36, pena de multa sería de 180 días multa ascendiente a la suma de 1.395 soles que pagarán los hoy acusados. Con respecto a la reparación civil, si bien es cierto el primer hecho, la suma apropiada por los hoy acusados sería de 10.583.59 soles, sin embargo, el actor civil ha solicitado la suma de 17.589.50. Esta judicatura, teniéndolo señalado en el presente juicio oral, va a imponer con respecto al primer hecho la suma de 12.583.59 soles que pagarán los acusados en el plazo de 6 meses de consentida o ejecutoriada sea la presente sentencia. Con respecto al segundo hecho, el actor civil ha solicitado la suma de 51.900 soles que deberá pagar el acusado Luis Alberto Taipe Migma, por lo cual, con respecto a esto, sería en la suma de 35.900 nuevos soles que pagará el hoy acusado sentenciado en el presente proceso. Con respecto a la imposición de costas, estando que los sujetos procesales han concurrido a las audiencias y han estado presentes en la misma, no se debe imponer la imposición de costas en el presente proceso. Por tales consideraciones, administrando justicia a nombre del pueblo, potestad que emana declarando responsables penalmente a Luis Alberto Taipe Migma y Julio Ñencopa Arango como autores por la comisión del delito contra la administración pública, delito cometido por funcionarios públicos en la modalidad de peculado doloso por apropiación. Ahora sí, delito previsto en el primer párrafo del artículo 387 del Código Penal vigente al momento de los hechos, modificado por el artículo 2 del decreto legislativo número 1243, publicado el 2 de octubre del 2016 en agravio del Estado, Gerencia Subregional de Castrovirreyna. Siguiente, impongo a Luis Alberto Taipe Migma 8 años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva, la misma que deberá cumplirse en un establecimiento penitenciario que designe el INPE.
imponiendo a Julio Ñainco Parango la pena de 4 años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva, la misma que deberá cumplirse en el establecimiento penitenciario que designe el INSS. Siguiente, dispongo que la efectivización de la condena antes dispuesta conforme al artículo 402.2 del Código Procesal Penal se realizará una vez firme que sea la sentencia, siendo que durante el periodo que transcurra hasta su revisión por el superior jerárquico, en caso así sea, los sentenciados deberán observar las siguientes restricciones: la obligación de no ausentarse de la localidad donde reside sin previa autorización del juzgado o la sala donde se encuentra el expediente, la obligación de no concurrir a lugares de dudosa reputación, la obligación de presentarse al juzgado o sala los días que sean citados. Ante el incumplimiento de alguna de las restricciones señaladas, se procederá de forma inmediata a efectivizar la ejecución provisional de la pena privativa de libertad dispuesta mediante la presente sentencia. Siguiente, imponiendo a Julio Ñainco Parango y Luis Alberto Taipe Mima la pena de multa de 180 días multa, equivalente al 25% de sus ingresos promedios diarios, equivalente a 1.395 soles, que deberán ser cancelados a favor del Tesoro Público en el plazo de 10 días de consentida y ejecutarse la presente sentencia, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de iniciarse la ejecución forzada. Monto cual será depositado a la cuenta corriente número 000-6837-1341 de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas para su redistribución a las entidades beneficiarias conforme a los procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería. Siguiente, imponiendo la pena de inhabilitación a Julio Ñainco Parango y Luis Alberto Taipe Mima por el periodo de 5 años de conformidad a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. Consecuentemente, se resuelve privarlos de cargos públicos que ejerzan y declarar su incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Fijo en la suma de 12.583.59 soles el monto que por concepto de reparación civil con respecto al primer hecho deberán abonar los hoy sentenciados de manera solidaria a favor de la parte agraviada, representado por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a la cuenta de los recursos directamente recaudados de la Procuraduría General del Estado al número 20 60 64 97 483 en el plazo de 6 meses de consentida la presente, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución forzada. Siguiente, fijo en la suma de 35.900 soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado Luis Alberto Taipe Mima por el segundo hecho a favor de la parte agraviada, representado por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a la cuenta de los recursos directamente recaudados de la Procuraduría General del Estado, en el plazo de 2 años de consentida la presente. Siguiente, se dispone a remitir copias certificadas de la presente sentencia a la gerencia del Poder Judicial a efectos de que se registre la condena impuesta en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles una vez que quede consentida la presente sentencia. Eximo del pago de las costas a los sentenciados. Disponiendo que consentida o ejecutoria que sea la presente sentencia, se expida el respectivo boletín de condena, se remita los testimonios de condena a las instituciones competentes, tómese razón donde corresponda, y en su oportunidad se remita los actuados al juzgado de investigación preparatoria de la provincia de Castrovireyna, notificándose y oficiándose. Siguiente, recomendar a la señorita fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancavelica iniciar las investigaciones que considere necesarias en contra de los que resulten responsables, debido a que en audiencia de fecha 27 de marzo del 2023, ante la declaración del testigo Roland Henry James Trejo, se tuvo un nuevo hecho de una supuesta apropiación de bolsas de cemento en la cantidad de 1.370 bolsas. Siguiente, se dispone la lectura íntegra de la presente sentencia para el día lunes 24 de julio del año 2023 a horas 6 de la tarde. Siendo las 6 de la noche con 49 minutos del día de la fecha, se da por cerrada la grabación de audio y video. Buenas noches.